La vida de fe es que, aunque no veamos con nuestros ojos, tenemos certeza y seguridad en el corazón. Porque no caminamos por lo que vemos, caminamos por la fe. Y la fe, como bien nos explicaba Julio el viernes, no es un sentimiento, no es algo que se sustenta en las circunstancias, es algo que está basado en la confianza que tenemos en Dios. Y para confiar en alguien tenemos que conocer a ese alguien. Para confiar en nuestro Padre Celestial debemos conocerle. Pero también es importante, además de la fe, la visión. ¿Os habéis fijado que las letras que había en algunas canciones, en algunas eran grandes y se leían, pero en otras había que ponerse prismáticos para leerlas, ¿eh? Los chicos no han calculado bien ahí el tamaño y yo porque llevo las gafas, pero si no llego a llevar gafas no vería más que algo borroso. Porque la visión es importante en nuestras vidas. La visión es fundamental para caminar con propósito. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la falta de visión, la falta de propósito, es una epidemia en nuestros tiempos hoy día. Hay millones de personas que caminan sin propósito, que caminan sin visión, que caminan sencillamente imitando a otros, siguiendo a otros, dejándose arrastrar por la corriente. Para mí, personalmente, la visión, y lo digo basándome en la palabra, es clave en la vida. Y es clave para tener algo muy importante también, pasión. Ayer estábamos tocando en Jerez, dimos un concierto en Jerez en una campaña evangelística, y algo que nos decían cuando terminamos, dice, chicos, hacéis mucho ruido cuando tocáis. Y qué bueno que en la calle se haga ruido en el nombre de Jesús. Pero lo hacéis con tanta pasión, transmitís tanta pasión, estáis casi como contagiando a todos los que estamos alrededor con esa pasión que transmitís en el escenario. Y yo dentro pensaba, claro, porque tenemos visión, sabemos por qué lo hacemos, sabemos para qué lo hacemos, sabemos a dónde queremos llegar. Y cuando tenemos visión de parte de Dios, somos apasionados en aquello que hacemos. Amén. Y además, eso nos permite también caminar firmes, porque el hecho de tener visión y pasión no es garantía de que no haya problemas y obstáculos, claro que los hay, pero esa visión y esa pasión nos permiten permanecer y perseverar hasta ver esa visión cumplida. La pasión es lo que nos mantiene siempre en movimiento, lo que nos mantiene siempre caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque la visión requiere de tiempo. Requiere de paciencia, de constancia y en muchas ocasiones involucra cambio. Hay que ir reajustándose, readaptándose y cambiando en el proceso hasta que esa visión se cumple, se ve y se manifiesta. ¿Saben? Tener visión, tener pasión y caminar hacia un objetivo nos lleva hacia una palabra que es la palabra en la que vamos a meditar en esta mañana y vamos a hacerlo a través de un personaje de la palabra, Noé, el del arca, el de los animales, el del diluvio, un personaje que nos va a enseñar a vivir en el propósito de Dios. Amén. Así que voy a pedir por favor a Alfredo que nos deje una imagen que quiero que la tengas ahí todo el tiempo para que se te quede grabada en tu mente. Vive en su propósito, vive en el propósito de Dios, vive con visión, vive con pasión y cumple el propósito de Dios para tu vida. Porque, hermano, hermana, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Los que no dicen amén, que es que no se lo creen o que están echando la siesta ya antes de comer. Dite a ti mismo, Dios tiene un propósito para mi vida. Quizás tú lo has escuchado muchas veces, pero nunca te lo has dicho a ti mismo. Necesitas escucharlo. Dios tiene un propósito para mi vida. Amén. Así que acompáñame, por favor, al libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Y empezamos a leer en el versículo 1. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor:
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a seguir leyendo, pero quédate con este versículo. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Quédate con esta frase. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos una vez más, Señor, que tu palabra alumbre nuestro camino. Ilumine, Señor, nuestros ojos, nuestro espíritu, para vivir en tu propósito, con visión y con pasión, cumpliendo tu voluntad en todo tiempo, Señor, haciendo lo que te agrada, siendo bendecidos para bendecir, Señor, y dando todo aquello que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Podríamos estar muchos días estudiando este pasaje, viéndolo, analizándolo, despiezándolo y aprendiendo de él. Pero si lo leemos con atención, vemos una situación, la situación que hay en la tierra, vemos a un hombre en medio de toda esa circunstancia, y vemos a Dios sufriendo por lo que está aconteciendo en su creación. Ahora bien, yo leo entre líneas algo muy evidente, y es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan, y Dios escoge a Noé para cumplir con ese plan y con ese propósito. Y no escoge a uno de sus ángeles, no escoge a un ser celestial, escoge a un hombre como tú y como yo, escoge a un ser humano. Y aquí encontramos el primer principio que quiero que guardemos en nuestra mente y corazón. Y es que, al igual que Noé, que era un ser humano, tú y yo, que somos seres humanos, tenemos un propósito en Dios. Dios tiene un propósito
para tu vida. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. No eres fruto de la casualidad, no es casualidad ni coincidencia que estés aquí, en este lugar y en este tiempo. Hay propósito en tu vida de parte de Dios. Amén. Dios te ha creado con un propósito mucho mayor de lo que puedas imaginar. En principio la Biblia nos dice que hemos sido creados para relacionarnos con Él y glorificarlo. Y esto es lo que debemos hacer en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. Vivir una vida que glorifique al Señor. ¿Por qué? Porque es que nuestra vida es el espejo en el cual se va a reflejar la obra de Cristo y la persona del Espíritu Santo, puesto que Él mora en nosotros. ¿Cómo conocerán los hombres y mujeres de esta generación a Cristo si Cristo está en el cielo? A través de ti y a través de mí. Ese es el origen de nuestro propósito, que puedan conocer al Padre por medio del testimonio del Hijo, que ha enviado a su Espíritu a morar en nosotros. Jesús prometió además que en su nombre, cuando Él se fuera al cielo y enviara al Espíritu Santo, haríamos cosas grandes y cosas aún mayores. Es decir, que estamos aquí para reproducir, para seguir obrando aquello que Jesús hizo, pero dice que incluso aún mayores. De hecho, en Juan 14:12 leemos así: de cierto os digo. Y cuando Jesús dice de cierto, está diciendo atentos. Esto es importante, esto es muy importante que lo escuchéis y que lo guardéis en el corazón. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es verdad que estas obras son la manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de nosotros, prodigios, señales, sanidades, pero, aunque algunos solo piensan en eso, yo creo que Jesús va más allá. Jesús está apuntando a algo incluso más poderoso, y es vidas consagradas al Señor, vidas consagradas que desprenden el aroma de Cristo allá por donde van, vidas entregadas completamente a la causa del Señor, vidas transformadas por el amor del Padre, que viven para transformar a otros, también por medio del amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Vidas que no se conforman a la cultura ni a las circunstancias. Vidas que no se conforman a este mundo, sino que marcan una diferencia en su comunidad, en su contexto, en su familia, en el lugar donde Dios los ha puesto. Vidas que se identifican como se identificaba a los primeros cristianos. Ya están aquí aquellos que trastornan el mundo. Vidas que no pasan desapercibidas. Vidas que atraen a otros a los pies de Jesús por medio del aroma de Cristo que se desprende a través de ellos. Vidas que son canales de lo sobrenatural de Dios, para que a través de su sencillez, de su pequeñez, lo poderoso del Padre sea manifestado y alcance a las mujeres de nuestro tiempo. Hermanos, este es el objetivo principal, este es el propósito principal de Dios para nosotros, que el mundo pueda creer, no solo por lo que decimos, sino por lo que somos. Jesús dijo: creerán cuando seáis uno. No porque les prediquéis mucho y bien. Cuando vean en vosotros lo que el Padre y yo somos, el Padre y yo somos uno. Cuando vean en vosotros que sois uno, entonces creerán. Ese es el aroma de Cristo sobre la tierra. Para eso hemos sido creados. De hecho, hermanos, tu vida es mucho más que trabajar. Es mucho más que criar hijos. Es mucho más que amontonar riquezas o adquirir posesiones. Este mundo nos dice que valemos lo que tenemos, o que valemos lo que hacemos. Y es una gran mentira. Tú vales lo que Dios dice que vales, aunque no tengas un duro en el bolsillo, aunque estés pasando por la peor época de tu vida, aunque hayas fracasado en casi todo o en todo lo que hayas hecho, tu valor lo determina el Dios que te ha creado. Ni siquiera tus errores determinan lo que vales. Ni siquiera tus fracasos determinan lo que vales. Y es que tampoco tu conocimiento, lo que hayas adquirido estudiando o esforzándote, eso no determina lo que vales. Lo que valemos depende de aquel que nos ha creado. Y para Él, queridos hermanos, lo valemos todo. Para eso entregó a Cristo por nosotros. Así que ese mismo Señor que dice que lo valemos todo para Él, te pregunta en esta mañana: ¿estás viviendo la vida que yo tengo para ti?
¿Estás viviendo esa vida de propósito, de visión y de pasión que yo tengo para ti? Porque hemos leído en Noé, o en un poquito de lo que hemos podido extraer de la palabra, de que él sí vivió esa vida. Noé sí cumplió con el propósito que Dios tenía para él. Es más, él escuchó a Dios, abrazó el propósito de Dios y no lo hizo solamente para él, sino para él, para su familia y para ti y para mí. Porque Dios salvó a la humanidad por medio de un hombre, que es tipo de aquel que vendría a salvar las almas de toda la humanidad, para que tú y yo hoy seamos salvos. Así que cuando abrazamos, hermanos y hermanas, el propósito de Dios, no lo hacemos solamente para nuestro beneficio, lo hacemos principalmente para la gloria de Dios, como estamos leyendo, y también para beneficio de otros. Cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, Dios está bendiciendo a tu generación a través de ti. ¿Amén? Tienes que creerlo y tienes que entenderlo. Por eso es bueno que te hagas esa pregunta. ¿Estoy viviendo la vida que Dios tiene para mí? ¿Estoy viviendo con visión? Proverbios 29, 18 nos dice claramente: el pueblo que carece de visión perece. El pueblo que no tiene visión no sabe hacia dónde va y muere en el desierto. Hermano, hermanas, no tienes visión de parte de Dios para tu vida. Darás vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Y llegará un momento en que o recibes esa visión de parte de Dios o morirás en el desierto. Y no quiere decir que te vayas al infierno, quiere decir que irás al cielo con el Señor, pero sin haber cumplido 100% el propósito de Dios aquí en la tierra, que va mucho más allá de lo que tú puedas imaginar. Y déjame decirte que llevo suficientes años en el Evangelio como para ver que hay muchos hermanos y hermanas que viven sin propósito, que se levantan cada mañana como si fueran zombies, van a trabajar, hacen sus 4 cosas ahí de aquella manera, van para su casa, comen, se duermen la siesta, se ponen delante de la tele, se acuestan, se vuelven a levantar, y esa es su vida. Hombres y mujeres que han sido rescatados por la sangre de Jesús, que han recibido un llamamiento santo de parte del Padre, sencillamente se conforman a vivir y ver pasar los días. Sí, acumulando dinerito para irse de vacaciones de vez en cuando, para asegurarse un futuro tranquilo. Déjame decirte que Cristo viene pronto, igual no ves ese futuro. Viviendo una vida completamente mediocre y sin fruto para Dios. Vidas que son intrascendentes, que pasan desapercibidas. Y cuando tú dejas de cumplir y vivir en el propósito de Dios, algo pasa. Algo pasa. Hay gente que cuida el coche como si fuera de oro y lo usan lo menos posible y no se dan cuenta que cuando tú no usas un coche, el coche se estropea antes. Porque un coche ha sido diseñado ¿para qué? Para andar por la carretera, para hacer kilómetros. Un coche que no se usa es un motor que se acaba estropeando. Una bicicleta que no se usa es un medio de transporte que se oxida y se estropea. Una vida que no cumple el propósito de Dios es una vida que pierde el gozo de la salvación. Una vida que no ejercita los dones que Dios le ha dado es una flor que se marchita poco a poco hasta que deja de ser una flor. Y hermano, hermana, ese no es el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Dios tiene un propósito y es que lo cumplamos. Así que si lo estás haciendo, si estás viviendo en ese propósito, yo te invito y te animo a que perseveres, a que sigas hacia adelante, a que sigas en la visión que Dios te ha dado, a que no te conformes a tus razonamientos, a tus pensamientos, ni siquiera te dejes engañar por tus emociones, sino sigue hacia adelante a pesar de los obstáculos. Y si no lo estás haciendo, si no estás viviendo en ese propósito, si aún no lo has descubierto, por favor, habla con tu Padre que está en los cielos. Y dile: Señor, dime qué debo hacer y hacia dónde debo ir. Pide dirección al Señor y Él te la va a dar. Amén. Así que, en primer lugar, Dios tiene un propósito para tu vida. En segundo lugar, y viendo lo que pone, lo que hemos leído en el texto, las circunstancias, escribe esto, apúntalo o memorízalo. Las circunstancias no determinan el propósito de Dios en tu vida. Las circunstancias momentáneas, pasajeras, circunstanciales, las circunstancias de la vida no determinan el propósito de Dios en tu vida. Lo leemos en los versículos 6, 11 y 12. Fíjate lo que dice la palabra.
Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Noé lo tenía todo en su contra. Dios iba a ejecutar juicio sobre la humanidad, sobre toda la tierra. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, todo designio de su corazón era para el mal. Una situación complicada. Una situación complicada. Dios creó al hombre con un propósito, y es relacionarse con él y que el hombre glorificara a su creador. Propósito. Ahora, aquí veo en Génesis 6, al principio de la creación, que hay otro que también tiene un propósito. El enemigo de nuestras almas, Satanás. Y que lo está desarrollando desde casi el principio de los tiempos. Que empezó a materializarse ese plan que él gestó en su corazón corrompido, empezó a materializarse ya en el huerto de Edén. Y el propósito de Satanás es destruir toda obra de Dios sobre la tierra. Arruinar y echar a perder todo lo bueno y maravilloso que Dios ha creado. Y fijaros que ya en tiempos de Noé, la situación era insostenible. La maldad reinaba sobre la tierra. Hoy en día la situación no ha cambiado mucho. Algunos dirán, ¿es mejor? ¿Es peor? Yo creo que es bastante mejor. Todavía es bastante mejor, sencillamente porque hay luz sobre la tierra. La iglesia del Señor está aquí. El Espíritu del Señor se mueve a través de su iglesia. Eso que retiene la manifestación del hombre de pecado aún está aquí, cosa que no había en los tiempos de Noé. Pero la situación es difícil. Hay maldad por todas partes. El mundo se está autodestruyendo. El mundo está corrompido. La moral, los valores, todo lo que Dios dice que es eterno, todo lo que Dios dice que es puro y perfecto, ahora se pone en duda. Es más, hay muchos creyentes que te dicen, no, es que yo tengo mi propia verdad. Perdona, déjame decirte que tú no tienes nada. Dios te tiene a ti y tú lo tienes a Él. Pero la verdad de Dios, Dios mismo, no puede ser contenido en una sola mente y en una sola persona. Tú podrás tener tu idea de la verdad, tu idea de la doctrina, tu idea de los principios eternos. Pero es una idea que en cuanto entra aquí y baja al corazón, en algún momento se corrompe de alguna forma, porque esto es humano y es limitado. Muchos hombres y mujeres en la calle te dicen, no, yo tengo mi verdad. Yo tengo mis propios principios, yo tengo mi propia moral, yo soy un hombre moderno, adaptado a los tiempos modernos. Alguien que sabe vivir en estos tiempos. Déjame decirte y recordarte, hermano, hermana, que la moral de Dios es eterna. La ética de Dios es eterna. La verdad de Dios es eterna. No cambia, no varía. Es inmutable. Es inmutable. Y tú y yo no tenemos una verdad. Tú y yo hemos conocido a aquel que es la verdad. Y la verdad nos ha acercado al Padre. Vivimos en tiempos difíciles, donde incluso los creyentes pagamos las consecuencias de la maldad que nos rodea. Todos vivimos rodeados de personas que en ocasiones nos hacen daño. Todos vivimos situaciones que nos afectan, familiares, laborales, de amistad. Todos vivimos situaciones que nos afectan. Si un gobierno hace mal su trabajo, algunos perdemos nuestro trabajo. Si un gobierno toma malas decisiones o un ayuntamiento no sabe gestionar bien los recursos que tiene, son muchas personas las que padecen, y en ocasiones también los creyentes padecemos por causa del pecado en el mundo. Pero debemos recordar esto, hermanos y hermanas. El plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida está por encima de los errores que se puedan cometer aquí abajo. ¿Amén? Lo que Dios ha determinado en su corazón en la eternidad de los tiempos se ejecuta y se cumple. ¿Pero en quién? ¿En todos? No, en aquellos que lo creen y que lo siguen. En aquellos que reciben, que abrazan ese propósito y dicen, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo lo vas a lograr en mí porque soy más burro que un arao, pero te creo y te sigo, porque tú sí puedes hacerlo.
El plan de Dios sigue vigente y debemos recordar que aunque Satanás es el príncipe de este mundo, hay un Rey de reyes y Señor de señores. Hay un Rey soberano, hay un Rey absoluto, quien tiene siempre la última palabra. Amén. Y a Él le damos gloria y a Él le damos dominio en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas. Hoy muchos hombres y mujeres también creyentes toman una decisión y después dicen, Señor, bendíceme, y un jamón de bellota. ¿Cómo es eso? Hago lo que me da la gana y luego Dios bendíceme. Eso es misticismo. Eso es basura barata, es religiosa. Pregúntale primero a Dios y después haz lo que Dios te diga. Pero no hagas lo que te dé la gana y luego pretendas que Dios te bendiga. Dios no es una marioneta en tus manos. Dios no es un juguete. Dios no es una máquina tragaperras donde metes la monedita y ver que te salga algo bonito. No. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios tiene todo el derecho, toda la autoridad. Amén. Así que deja de decirle a Dios que bendiga tus planes humanos y cumple el propósito de Dios para tu vida. Dios no bendice con aquello con lo que no está de acuerdo. ¿Cómo va a bendecir algo con lo que no está de acuerdo? Algo en lo que no tiene arte ni parte. ¿Estamos locos o qué? Pues yo eso lo escucho mucho, incluso en la iglesia del Señor. No, yo hago y luego Dios va... No, perdona. Si Dios no va delante de nosotros, no vamos a ninguna parte. Si Dios no abre camino para que tú camines por Él, no vas a ninguna parte. No vas a ninguna parte. Sí, vas a llegar a una pared y te la vas a comer con toda la boca. Pero Dios tiene propósito y las circunstancias no deben determinar que su propósito se cumpla en nosotros. Génesis 6:8 hemos leído, Noé halló gracia ante Dios y fue llamado a cumplir con un propósito de salvación. Querido amigo, querido hermano, amiga, hermana, quiero recordarte algo. Lo creas o no, lo entiendas o no, has hallado gracia a los ojos del Señor. Dios te ha mirado y te mira con gracia. Porque Dios no es un Dios que hace conforme a nuestras iniquidades. No, Él está muy por encima de eso. Dios no paga el mal con mal. Él nos bendice incluso a pesar de nuestras torpezas. Y Él no cambia sus planes solamente porque nosotros no seamos capaces de comprender o de obedecer en ocasiones. Él sigue adelante con su plan y sigue adelante extendiendo su mano y diciendo, sígueme, tengo propósito para ti, tengo algo especial para ti. Pero tienes que seguirme, tienes que dejar de marcar tu propio camino, tienes que dejar de ser tu propio jefe. Hay demasiados jefes en esta sala. Hay demasiados hombres y mujeres que tienen las riendas de su vida bien cogidas, bien atadas, bien amarradas. ¿Recuerdas lo que nos decía Itiel? Suelta el control. Deja de querer controlarlo todo. Deja de querer controlar tu vida, la de tu mujer, la de tus hijos, la de la iglesia, la del pastor, la del alcalde. Deja de querer controlar a Dios. ¿Hasta cuándo crees que vas a poder vivir así? Suelta las riendas y deja que Cristo tome las riendas de tu vida para que se cumpla su propósito en ti. Porque ese propósito, mis amados hermanos, hermanas, es de salvación. Tú ya has sido salvo, tú ya estás en la casa, tú ya has sido adoptado, recibido en la casa, pero hay muchos que todavía no lo son. Y Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para cumplir propósito de salvación para esta tierra, para esta generación, para esta humanidad. No lo merecemos, no estamos capacitados, pero tampoco vamos a discutir con el Señor, ¿verdad? Seguro que Noé no se sentía capaz, como no se sintió Moisés, ni Pablo, ni muchos otros. Pero Dios usa a instrumentos inútiles para glorificarse en medio de este mundo. Amén. Y es verdad que a veces las circunstancias son difíciles y los desafíos grandes y los recursos son poquitos. Pero déjame recordarte una pequeña historia. ¿Os acordáis? Y Julio precisamente hablaba de esto el viernes. Yo lo tenía escrito ya y Julio lo recalcó el viernes. ¿Os acordáis de la multiplicación de los panes y los peces? Jesús no necesitó un Mercadona abierto las 24 horas. O un Supersol o un Aldi. No.
Jesús no necesitó a un hombre rico que viniera y dice a Jesús, mira, tengo aquí 3 millones de denarios, vamos a comprar comida para toda esta gente. ¡No! Jesús necesitó un corazón dispuesto a poner lo poquito que tenía y creer que luego el Señor lo iba a multiplicar. Jesús no necesita que seas un superhombre o mujer de la fe. Él no necesita que seas un hombre, una mujer con muchos recursos. No, Él solamente necesita ver que tu corazón está dispuesto. Y que le dice, Señor, es poquito lo que tengo. Y ni siquiera sé usarlo bien, pero lo pongo a tus pies. Y entonces, ¿saben lo que pasa? Que Dios hace milagros. Y que Él se glorifica. Con tus recursos, muchos o pocos, Dios se glorifica. Porque es que tus recursos, sean muchos o pocos, son más que suficientes. Son más que suficientes para un Dios que hace posible lo imposible. Pues lo natural en nosotros se convierte en sobrenatural cuando Dios interviene. Amén. Esto fue lo que hizo Noé. ¿Y cómo lo hizo Noé? Versículo 9. Caminó Dios con Noé. Es decir, Noé tenía un corazón recto delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Y un corazón recto no es el corazón de un hombre o una mujer que viene al culto y levanta la voz y hace oraciones bien bonitas, repitiendo de memoria como un papagayo versículos de la Biblia. No. Un corazón recto es un corazón que vive humillado delante de Dios todo el tiempo. Un corazón recto es un corazón de un hombre, de una mujer, que vive de rodillas delante del Padre y de pie delante de los hombres. Un corazón recto es el corazón de un hombre que nunca jamás se atreve ni osa a decirle no al Espíritu Santo. Eso es un corazón recto. Lo demás es religión. Lo demás es humano. Lo demás no sirve. Un corazón recto es aquel que dice, Señor, creo en tu palabra. Creo que tienes un propósito para mí. Señor, las circunstancias de mi vida son difíciles. No sé hacer muchas cosas y las pocas cosas que hago no siempre me salen bien, pero lo pongo todo a tus pies para que tú te glorifiques. Así que, hermanos, si tenemos ese corazón como Noé lo tuvo, podremos vivir en su propósito. ¿Y saben lo que sucede cuando vivimos en el propósito de Dios? Que vemos la gloria de Dios, como Noé la vio. Porque cuántas veces decimos, ¿no? Y se nos predica y alguien desde el púlpito, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y nos venimos arriba todos, amén, yo, gloria a Dios. Dios no derrama sus perlas sobre los puercos. Dios tiene que preparar el terreno para que su gloria se derrame. Dios no te va a dar aquello que no vas a saber administrar. Dios no te va a dar algo que no vas a apreciar y no vas a valorar. Yo quiero la gloria de Dios sobre mi vida. Yo quiero la gloria de Dios sobre mi casa. Yo quiero la gloria de Dios sobre su iglesia. Y esa gloria es gratuita y depende completamente de Él. Pero yo sé que no puedo caminar de cualquier manera para que eso tenga lugar. Y eso me cuesta quebrar mi corazón, quebrar mi orgullo, quebrar mi voluntad, dejar de ser terco. ¿Cuántas veces decimos, porque Israel era un pueblo duro de cerviz? ¿Y cómo eres tú? ¿Y cómo soy yo? Que tenemos a nuestras mujeres diciéndonos lo que Dios nos quiere hablar y las despreciamos sencillamente porque creemos que somos más por el hecho de ser hombres. Qué buena enseñanza nos dio el hermano Gustavo ayer en el puerto. Tenemos a nuestras mujeres y a nuestros hijos que nos enseñan cómo debemos ser padres y esposos. Y sencillamente las ignoramos y las despreciamos porque decimos ser varones de Dios, sacerdotes de nuestro hogar. Y luego venimos aquí y decimos, Señor, derrama tu gloria sobre mi casa. Esto no está aquí. Eso te lo está diciendo el Espíritu Santo directamente. Dios quiere derramar su gloria sobre tu casa. Quiere derramar su gloria sobre tu vida, sobre su iglesia. Para eso debemos caminar con Dios. Debemos caminar en rectitud de corazón y dejar de ser nuestros propios jefes, creyendo que Dios tiene un propósito para nosotros. No permitiendo que las circunstancias determinen el cumplimiento de ese propósito.
y caminando con Él. Y vamos a ir terminando viendo varios versículos que nos dicen qué fue lo que pasó para que el propósito de Dios se cumpliera en Noé y la gloria de Dios fuera manifestada en la vida de Noé, la de su familia, en aquella generación y hasta alcanzarnos a nosotros. Versículo 13 dice que Dios dijo pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En primer lugar, cuando decidimos creer en el propósito de Dios para nuestras vidas y determinamos que no vamos a permitir que las circunstancias condicionen su cumplimiento en nosotros, Dios revela sus planes. Dios te habla. Cuando tu corazón está dispuesto, cuando tu mente está atenta, cuando tu oído está abierto, Dios te habla. ¿Cuántas veces hemos orado: Señor, háblame? Pero nuestro corazón está cerrado. No queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Somos como una piedra, como una roca, como una montaña, como una cordillera de granito, y no queremos escuchar. Es más, a veces Dios habla y decimos: apártate, Satanás, porque no distinguimos la voz de Dios de la del enemigo. Hermanos, hermanas, cuando hemos determinado en nuestro corazón creer a Dios y seguir el propósito de Dios, pase lo que pase, es que nuestro corazón está abierto, nuestro oído atento, y entonces el Señor revela sus planes. ¿Y por qué Dios reveló sus planes a Noé? Sencillamente por esto, porque su corazón estaba dispuesto y su oído estaba atento, y el Señor lo vio. Cuando nuestro corazón está dispuesto, Dios revela sus planes para manifestar su gloria sobre la tierra. Y es que el Señor no ha dejado de hablar. Su palabra está viva. Su espíritu se mueve sobre la faz de la tierra por medio de la iglesia y a través de la iglesia. Y tú eres la iglesia. El Señor quiere hablarte. El Señor te está hablando en este momento. El Espíritu Santo quiere revelarte los planes del Padre para tu vida. Y son planes de bien, no son planes de mal. No son planes de destrucción, son planes de vida, de bendición, de abundancia, de prosperidad. Siempre y cuando estemos dispuestos a seguir a Jesús y solo a Jesús. Y a nadie más, y mucho menos a nosotros mismos. La palabra de Dios sigue siendo poderosa para cambiar y para transformar a los que la creen y la obedecen. A veces nos preocupamos, ¿verdad? Vale, Señor, yo creo en tu propósito, abrazo tu propósito, no voy a dejar que nada impida que cumplas tu propósito, pero ¿mañana qué? ¿A ti qué te importa el mañana? ¿Para qué quieres saber lo que pasará mañana? ¿Antes de ayer sabías lo que iba a pasar ayer? No, pues llegó ayer y lo has sobrevivido. ¿Ayer sabías lo que va a pasar hoy? No, pues aquí estás. ¿Qué te preocupas de mañana? Cumple el propósito de Dios hoy y ya Dios se encargará de mañana. Pero es que además, hermanos, es que todo está escrito. Vemos en el libro de Noé, en este pasaje, que lo mismo que pasa hoy ya pasaba en aquella época. La humanidad se corrompió. La humanidad está corrompida, dice Romanos en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya está escrito. No necesitamos saber mañana porque ya está escrito lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy y también lo que pasará mañana. Dios ofrece salvación a toda la humanidad. Lo hizo con Noé, lo hizo con Jesucristo. Y la humanidad tiene la oportunidad de ser salva, de recibir salvación. Noé fue su instrumento. ¿Quién es el instrumento de Dios en esta generación? Noé ya está junto al Padre. El instrumento de Dios eres tú. Eres tú el que estás escribiendo la historia en este tiempo y en esta generación. Y así como Dios habló a Noé, Dios te está hablando a ti. Así como Dios le reveló a Noé sus planes, el Señor quiere revelarte sus planes para tu vida. Pero tienes que salir del mundo pequeño, de la pequeña cárcel en la que vives. Y la cárcel no son 4 paredes, está aquí, hermanos, está aquí. Tu cárcel está aquí. Que no eres capaz de ver más allá de lo que está delante de tus narices, de lo que eres capaz de razonar. Tu cárcel te limita a ver a Dios. Y a veces quieres meter a Dios en ese pequeño espacio y que encaje, y entonces te frustras, porque Dios no cabe en nada. Y entonces, como te frustras, Dios, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no me bendices? Dios, ¿por qué no haces lo que te pido si la Biblia me dice que todo lo que te pida me lo vas a dar? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo lo que pidas en su voluntad, Él te lo va a dar. Que es muy diferente. Es muy diferente. Tú eres su instrumento, hermano, hermana.
El apóstol Pablo nos dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que así como nosotros hemos sido reconciliados por medio de Cristo, nosotros podamos reconciliar a este mundo con el Padre por medio del Evangelio. Para eso estamos aquí, no estamos para otra cosa. Nuestra cárcel es tan pequeña que nos creemos que estamos aquí para ir a trabajar todos los días, ganar mucho dinero y tener una buena pensión asegurada. Y no es así, hermanos. No es así. Hay que trabajar duro, hay que ahorrar todo lo que se pueda, hay que ser buenos inversores y administradores, pero sobre todas las cosas hay que abrazar el propósito de Dios y caminar en Él. Y ya el Señor se encargará de todo lo demás, que para eso es Señor y Cristo. Y también está escrito porque dice la palabra que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. En este momento vemos aquí que Dios juzgó a la humanidad. Hermanos, hermanas, se acerca el día en que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el juez justo, juzgará a los vivos y a los muertos. Cada día está más cerca ese día. Cada día se acerca más ese momento. Y se cumplirá porque el Señor así lo ha prometido. Hermanos, no debemos preocuparnos por el mañana. Todo está escrito. Sencillamente abrazamos el propósito y caminamos en él. En el versículo 22 leemos: y lo hizo así Noé. Es decir, Dios reveló sus planes, versículo 13, a Noé. Y después, ¿qué hizo Noé? Obedeció en todo. Obedeció en todo. Si yo te pregunto, ¿con qué personaje de la Biblia te identificas? Alguno me dirá, yo con Pablo, yo con Moisés, yo con Abraham, yo con... Nunca he escuchado a nadie decir que se identifica con Rahab. ¿No? Nunca he escuchado a nadie decir eso. Nunca he escuchado a nadie... Yo me identifico con Zaqueo. ¿Por qué nadie se identifica con Zaqueo? Porque hay que soltar la pasta. Nos identificamos con los grandes héroes de la fe. Pues déjame decirte que estos héroes de la fe, que lo son, se destacaron por una sola cosa: obediencia. Obedecieron a Dios. Creyeron a Dios y obedecieron a Dios. ¿Crees que Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Lo crees? ¿Crees que no hay nada ni nadie que pueda impedir que ese propósito se cumpla si tú lo crees? Obedece a Dios. Obedécelo. Cree a Dios y obedece a Dios. ¿Os imagináis a Noé, que no tenía la Biblia, que no tenía el Espíritu Santo, que no tenía los manuales de interpretación bíblica, que no tenía internet, que no tenía YouTube para escuchar a Itiel todos los días? ¿Os imagináis a Noé escuchando a Dios, no sé de qué manera, diciéndole: mira, Noé, hazte un barco? Señor, si aquí no llueve y vivimos en medio de un desierto. Hazte un barco, Noé. Vale, me hago un barco. ¿Y cómo hago un barco? Entonces Dios le da las instrucciones. ¿Os imagináis a Noé 120 años haciendo el barco y todos los vecinos riéndose de él? Todos los vecinos: este es tonto, este ha vuelto majara perdido. ¿Qué le ha puesto la mujer en la sopa? Este ha ido al bar, se ha tomado un chupito y no sabe ni de qué es el chupito. Se pone el tío a hacer un barco diciendo que va a llover. Si en la tierra no llovía en aquella época, no sabían lo que era llover. No, estás loco. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta. A mí me han llamado loco en más de una ocasión por dejar el trabajo para seguir la orden del Señor. Me han despreciado, me han llamado irresponsable, me han dicho que no tenía cabeza, que no era un buen padre ni un buen marido. Pues déjame decirte que después de tiempo el Señor tuvo que cerrar las bocas de esos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque lo que el hombre en la carne no entiende, lo discierne el hombre en el espíritu. No tienes que entender a Dios, tienes que obedecer a Dios. Y entonces es cuando Dios se glorifica. Amén. Recuerda que las cosas extraordinarias solo acontecen en nuestra vida cuando personas ordinarias creen en un Dios todopoderoso. Solo ahí Dios hace cosas extraordinarias. Con los que no razonan con Dios, sencillamente creen y obedecen al Señor. Amén. Dios no necesita un ejército para salvar a esta nación. Necesita a hombres y mujeres dispuestos como tú y como yo. Amén.
Y fijaros cómo termina esta historia. Aunque no está en el capítulo 6, podéis ir rápidamente a Génesis 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1. Y para el que tenga mucha hambre, que esté tranquilo, que ya he terminado. ¿Cómo empieza el capítulo 9 de Génesis? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? En voz alta, que yo me enteré. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¡Aleluya! Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Hermanos, hermanas, Dios tiene un propósito con nosotros. Las circunstancias no determinan el cumplimiento de su propósito en nosotros. Y Dios quiere que vivamos en ese propósito para ver la gloria de Dios manifestada. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere recordarte en esta mañana que Él es un Dios de amor y todo lo que hace lo hace por amor a ti. Lo hace porque te ama. Lo hace porque quiere bendecirte. Y no solamente a ti, quiere bendecirte a ti y a tus hijos. ¿Saben? Hay muchos domingos que no me apetecería bajar al culto. ¿Lo saben? Hay viernes que estoy tan cansado que no me apetecería venir al culto. Estoy agotado físicamente, emocionalmente, psicológicamente. ¿Y saben por qué muchas veces lo hago? No porque soy pastor. No me siento obligado a estar siempre en el culto porque soy pastor. He superado esa fase. Me siento obligado por mis hijos. Porque quiero que mis hijos se enamoren de Jesús como yo estoy enamorado de Jesús. Quiero que mis hijos no sean unos flojos, que el día que les duele aquí, les duele allá o no les apetece se quedan en la casa. No, quiero que mis hijos entiendan que el culto no es algo religioso. El culto es un tiempo en la presencia de mi Padre junto con mis hermanos. Quiero que entiendan que mi prioridad es Cristo y sus cosas. Quiero que entiendan que mi primer amor es Cristo y su obra. Y no quiero que lo entiendan por lo bien que le predique o la chapa que les dé cada noche, los sermoncitos que damos a nuestros niños, ¿verdad?, antes de acostarse. No, que lo vean en mí, como nos recordaban ayer a los varones, que nuestras mujeres estén orgullosas de nosotros, que nuestras mujeres solo tengan palabras de bien acerca de nosotros, que nuestros hijos digan, yo quiero ser como mi papá. Y no cuando son pequeñitos que no se enteran de nada, sino cuando ya tienen una cierta edad, que ya empiezan a ver nuestros defectos. Yo quiero ser como mi papá. Y no porque es un machote que sabe lo que tiene que hacer, no. Sino porque es un hombre humilde, sencillo y que ama al Señor. Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos. Hermano, hermana, el único tapón que hay en tu vida para que el propósito de Dios se cumpla y la bendición sea derramada es tu incredulidad. Y yo te invito en esta mañana a que quites el tapón de la incredulidad y el tapón de la desobediencia, y que la gloria de Dios se derrame para alcanzarte a ti, alcanzar a tus hijos y alcanzar a esta generación. Yo ahora veo muchas sillas vacías, cada día oro para que esas sillas se vayan llenando. Yo no sé si yo lo voy a ver, no me interesa. Lo que sí me interesa es que en el cielo las sillas estén todas llenas. Y para eso vivo. Y para eso mis hijos tienen que ver en mí un hombre como Noé, que caminó con el Señor. Un hombre recto, un hombre que no discute con Dios, un hombre que no razona con Dios, un hombre que sencillamente obedece, un hombre que honra a su esposa, que la ama, que la protege, que la cuida, que la levanta, que cuida de sus hijos, que los instruye con el ejemplo y también a veces con la palabra. Un hombre del cual quien hable mal sea porque no lo conoce, pero que si lo conocen sepan que es un hombre de Dios. Y cuando digo hombre, digo mujer también. Una mujer de Dios. Hermanos, hermanas, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Lo creemos? No hay nada que pueda impedir que su propósito se cumpla en nosotros. ¿Lo creemos? Dios quiere bendecirnos y el bendecirnos con gloria, gloria que viene del cielo en nuestras vidas. ¿Lo creemos? Pues escucha la voz de Dios como hizo Noé y obedece la voz de Dios como hizo Noé. Y entonces, como Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Amén.